Mi nombre es Isla Camargo. Tengo 28 años y llevo 2 años trabajando en el campo de tiro de la base militar Aguirre, donde cambio blancos para soldados y fuerzas especiales. No es un trabajo glamoroso. Es el tipo de empleo donde la gente apenas registra que existes. Llegas temprano, colocas las dianas de papel y las tablas de madera contrachapada, y luego desapareces en el fondo. Pero esa mañana sucedió algo que quedaría grabado en la memoria de todos los presentes candés. Estaba tendida, boca abajo, detrás de un rifle de francotirador. Barrett Caliber 50, el mundo se redujo a un túnel estrecho a través de la mira telescópica. Todo el campo de tiro estaba en silencio, como si hasta el viento hubiera contenido la respiración para observar. En algún lugar detrás de mí, escuché la voz filosa y desdeñosa de mi padre. Ella solo cambia blancos. Se burló lo suficientemente alto para que todos escucharan. No desperdicies tu tiempo, muchacho. Mi mandíbula se tensó. Palabras como esas las había dicho toda mi vida, y sin embargo me golpeaban una y otra vez en lo más profundo. Un general de alto rango estaba parado a pocos pasos de distancia, con las manos cruzadas detrás de la espalda. Me observaba con expresión escéptica y dijo: «Tan solo las leyendas logran este disparo». Sus palabras flotaron en el aire frío de la mañana y sentí el peso que colocaban sobre mis hombros. 3.600 metros. Esa era la distancia. Nadie había acertado un blanco a esa distancia en más de una década. Entonces se adelantó el capitán Mateo Suárez de las Fuerzas Especiales. Sostenía el masivo rifle Barrett con ambas manos. El acero brillaba débilmente bajo la luz pálida. Con cuidado lo colocó frente a mí, me miró a los ojos y dijo con voz calmada: «Muéstranos lo que puedes hacer». Se apartó. Su expresión era indescifrable. En ese momento sentí docenas de ojos sobre mí, incluidos los de mi padre. Mis palmas estaban húmedas contra el metal frío del rifle. Mi respiración se ralentizó a un ritmo consciente. Inhalé, sostuve. El mundo se contrajo aún más. Ajusté la retícula. Sentí como cada músculo de mi cuerpo se aquietaba. Mis manos temblaban ligeramente, pero me forcé a la calma. Este era el disparo que podía significar fama o ruina a la distancia. La veleta susurraba suavemente. Hice correcciones para la brisa, microcorrecciones que solo mi padre me había enseñado a calcular. Sabía que él observaba, con los brazos cruzados, esperando que fracasara. Mi dedo se posó suavemente sobre el gatillo. Un estallido agudo resonó cuando el rifle retrocedió violentamente contra mi hombro. El proyectil abandonó el cañón a casi 900 metros por segundo, cortando el aire, una línea de plomo que cazaba sobre el campo y mucho más allá. Por un latido, todos contuvieron el aliento. Mi corazón martillaba tan fuerte que ahogaba todo lo demás. A través de la mira telescópica, vi lo imposible. La bala atravesó exactamente el centro del blanco a 3.600 metros de distancia. Justo en el centro parpadeé, apenas pudiendo creer lo que veía. A mi alrededor no hubo celebración, ni aplausos. Solo silencio, silencio absoluto. Lentamente me enderecé, el Barrett pesado en mis manos. El general se acercó, los ojos muy abiertos, el rostro pálido. Se detuvo un paso frente a mí, me observó como si fuera algo extraño. Entonces susurró con voz baja, casi reverente, una palabra en valquiria. Sentí las miradas de todos los presentes sobre mí. La mirada fría e indescifrable de mi padre se apartó tan pronto como lo miré. Su mandíbula estaba tensa, su rostro de piedra. Mis manos todavía temblaban ligeramente cuando dejé el rifle. Ese fue el momento en que todo cambió. El récord estaba roto. La arrogancia de mi padre, la única constante bajo la que había sufrido toda mi vida, se quebró ante mis ojos. Pero en lo profundo sabía también que esto no era el final de la historia. Era solo el comienzo. Me puse de pie, sacudí el polvo de mi pantalón de uniforme e intenté calmar mi respiración. Mi primer impulso fue irme, escabullirme silenciosamente y escapar del peso de tantas miradas. Alcancé el rifle para devolverlo, pero antes de poder moverme, comenzaron los murmullos. «Eso no es posible», susurró una voz detrás de mí. «Debe haber hecho trampa», dijo otra.
esta vez más fuerte. Imposible que dispare tan limpio. Me quedé helada, sentí el dolor de sus palabras. Incluso ahora, después de que todos habían sido testigos, no podían creerlo. Me volví ligeramente y examiné los rostros detrás de la línea de fuego. Algunos me miraban con asombro, otros con desconfianza. Mi padre pertenecía a estos últimos. Anne se acercó, sacudiendo lentamente la cabeza, los labios curvados en una sonrisa débil. Tú solo cambias blancos. Isla, dijo fríamente, repitiendo las mismas palabras que había dicho antes del disparo. No dejes que se te suba a la cabeza. No eres nada especial. Esas palabras golpearon más duro que cualquier retroceso. Me mordí el interior de la mejilla para mantener mi rostro neutral. Pero algo dentro de mí se contrajo. No era solo el insulto, eran todos los años de menosprecio detrás de él. Cada momento en que me había tratado como inferior. Cada vez que me dijo que no pertenecía a la línea de fuego Anne, volví de nuevo hacia el campo, hacia el blanco que aún ondeaba con un agujero perfecto justo en el centro. Debería haberse sentido como una satisfacción, pero en cambio era un desafío. Recordé cada largo día en el campo de tiro, cómo mi padre se paraba detrás de mí mientras trabajaba y me decía que me limitara a mi área. Él me había empujado al fondo de este mundo, y ahora intentaba hacerlo de nuevo. Cuando me volví para irme, alguien llamó mi nombre. Me di la vuelta y vi al capitán Mateo Suárez acercándose. Llevaba el barete en una mano y tenía una expresión que era a la vez impresionada y cautelosa. Este disparo, dijo en voz baja, mirando hacia el blanco distante de Biseg documentado, no pasará desapercibido. Fruncí el ceño, insegura de qué quería decir. ¿Por qué tengo la sensación de que me está advirtiendo, capitán? Se detuvo su mirada era firme. Porque un disparo así amenaza a la gente. Los récords no son solo números, son legados, reputación y carrera. Romper uno puede desatar una tormenta para la que no estás preparada. Sentí el peso de sus palabras sobre mí. Mi primer impulso fue contradecir y decir que la verdad debería ser suficiente. Pero miré a mi padre, que estaba apartado, con los brazos cruzados, los ojos duros. No me había felicitado. Ni siquiera había reconocido lo que había logrado. En cambio, su rostro mostraba la expresión de un hombre avergonzado, como si mi éxito hubiera expuesto algo que quería ocultar. Anne. El capitán Suárez se inclinó ligeramente hacia adelante. Isla, escúchame. Ese disparo fue extraordinario, pero debes tener cuidado. Esto va a causar olas. Grandes olas. Asentí lentamente, aunque no estaba segura de entenderlo del todo. ¿Olas? Repetí en voz baja. El pensamiento me pareció extraño. Había acertado un blanco. Nada más, Anne. Pero mientras me alejaba de la línea de fuego y las voces detrás de mí aún zumbaban incrédulas, sentí como algo dentro de mí cambiaba. Ya no era invisible, y tenía la inquietante sensación de que la tormenta de la que el capitán Suárez me había advertido ya se asomaba en el horizonte. Tenía 18 años cuando me puse un uniforme por primera vez. El ejército siempre había sido una sombra distante en mi vida debido al servicio de mi padre. Pero el día en que presté juramento, sentí como si hubiera entrado en mi propia historia. Era joven, ambiciosa y ansiosa por demostrarme. El entrenamiento básico fue duro, pero florecí bajo presión. Mis resultados en el campo de tiro llamaron rápidamente la atención. Acertaba blancos que la mayoría de los reclutas apenas podían ver, y lo hacía con una manera tranquila y constante que hacía que los instructores se detuvieran. Pero mi padre nunca me dejó celebrar. Llamaba tarde en la noche, su voz afilada y fría. Solo eres buena porque tienes suerte, Isla, dijo una vez, después de que le conté que había obtenido las mejores calificaciones en tiro. No confundas la suerte con la habilidad. La suerte se acaba. Así fue siempre. Cada éxito que lograba, cada insignia que colocaba en mi uniforme, para él era solo casualidad. Al principio me esforzaba aún más, esperando que se ablandara, pero nunca lo hizo Anne. En el tercer año me había abierto camino en un equipo de francotiradores de una unidad especial. Entrenamos incansablemente, empujándonos hasta el agotamiento. Mi observador y yo desarrollamos un vínculo de confianza. Nos movíamos como uno, entendíamos la respiración del otro, el ritmo de nuestros pasos. Pero ese vínculo no pudo salvarme cuando todo se vino abajo.
Sucedió en una misión que todavía me persigue en sueños. Fuimos desplegados al extranjero para monitorear un ataque a un complejo donde se sospechaba que había líderes enemigos. El entorno era hostil, impredecible, y las órdenes llegaban rápido. Estábamos posicionados en una colina. El viento nos azotaba cuando llegó la orden atacar objetivos. Alineé el disparo, calculé el viento y la distancia, y disparé. Mi primera bala dio justo en el blanco, pero segundos después estalló el caos en la radio. Una unidad amiga se estaba moviendo hacia el mismo sector que debíamos despejar. Toda la misión se transformó en confusión en cuando el humo se disipó. Supimos que un civil había quedado en el fuego cruzado, una vida perdida, un fracaso por el que los superiores necesitaban responsabilizar a alguien. Y me eligieron a mí, el oficial que lideraba nuestro equipo, un hombre en quien había confiado. Se paró en la sala de reuniones y explicó que yo había disparado negligentemente. Afirmó que había ignorado el protocolo, que mi juicio había estado nublado. A mi observador permaneció en silencio y evitó mi mirada mientras las acusaciones caían sobre mí. Recuerdo mirar fijamente la mesa, las manos apretadas en puños, mientras escuchaba palabras como corte marcial susurrada, lo suficientemente alto para que yo las oyera. Intenté explicar que había disparado bajo orden directa, que las coordenadas habían estado equivocadas, pero a nadie le importó. Necesitaban a alguien a quien culpar. Y yo era el blanco más fácil. Durante semanas viví bajo la amenaza de un juicio, preguntándome si mi carrera y mi libertad llegarían a su fin. Al final, retiraron los cargos, pero no porque me creyeran. Querían enterrar el escándalo, y por eso me empujaron silenciosamente hacia afuera. Un día era una francotiradora con futuro. Al día siguiente estaba empacando mi equipo y firmando los papeles de Bayan cuando llegué a casa. Esperaba que mi padre al menos me apoyara. En cambio, me esperó en la puerta con una mirada de decepción más afilada que cualquier cuchillo. «Hiciste un desastre, Isla», dijo con voz fría. «Te avergonzaste. Peor aún, avergonzaste a esta familia». Quise gritar, decirle que había sido traicionada por las mismas personas a las que había confiado mi vida, pero no lo hice. Simplemente me quedé ahí, la mochila pesada sobre mi hombro, escuchando cómo me culpaba directamente. Esa noche desempaqué en la pequeña habitación, donde había crecido, y miré las paredes que no habían cambiado desde la escuela. Me sentí vacía, como si me hubieran sacado el aire de los pulmones. El ejército había sido mi propósito, mi lugar en el mundo. Sin él, estaba a la deriva. A mi padre no ofreció consuelo ni consejos, me recordaba una y otra vez que había fracasado. Finalmente encontré trabajo en el campo de tiro, un lugar tranquilo donde nadie hacía preguntas. Cambiaba blancos, barría los pisos, e intentaba no pensar en la soldado que alguna vez fui. A mi padre pasaba ocasionalmente, pero sus visitas solo servían para recordarme que, a sus ojos, había desperdiciado mi potencial. Cada vez que me miraba, sentía esa vieja vergüenza elevarse de nuevo, y cada vez enterraba esa vergüenza más profundo, diciéndome que nunca volvería a darle a nadie la oportunidad de destruirme así. Pero, cuando me paré esa mañana en la línea de fuego con el Barrett 50 en mis manos, supe que esas heridas nunca habían sanado del todo. Todavía estaban ahí, justo debajo de la superficie, esperando el momento adecuado para abrirse de nuevo. Había aceptado el trabajo en la base militar Aguirre, porque el anonimato era más fácil que explicar por qué ya no llevaba la insignia de una unidad. El campo de tiro abría antes del amanecer. El olor a solvente y cartón húmedo impregnaba el aire. La grava crujía bajo botas que ya no me pertenecían. Apilaba blancos. Revisaba las tablas y mantenía la cabeza baja cuando siluetas familiares cruzaban el estacionamiento. Algunos de los tiradores habían compartido comidas y apagones conmigo. Reconocían mi paso más que mi rostro. Me apartaba antes de que la memoria pudiera completar la cuenta. El silencio era mi camuflaje, la rutina, mi protección. Cambiar blancos es un ritmo que se siente en las espinillas. Caminar por el carril a paso constante con césped y una engrapadora. Arrancar la hoja desgarrada. Alinear una diana fresca. Demasiado alto, demasiado bajo.
Un disparo al corazón para que quede derecho en el viento habla de maneras pequeñas. Raspa el contrachapado, levanta una esquina si eres descuidada. El aire zumba cuando las ráfagas empujan los marcos. Yo observaba las veletas, pero confiaba más en el suelo. La fata morgana, el ángulo del polvo arrastrado, como un casquillo vacío cae demasiado corto, cuando una brisa le roba el arco. Viejos hábitos que se negaban a morir a mis ojos, calculaban mientras mi boca permanecía cerrada. El reloj de bolsillo descansaba en mi bolsillo derecho de carga. Un pequeño peso que golpeaba contra mi muslo al caminar. El reloj de mi padre. Latón desgastado por el uso, una rosa de los vientos en la tapa, la bisagra un poco suelta. Me lo había puesto en la mano cuando partía mi primera misión, diciendo que me mantendría puntual. A lo que mantenía era una correa. Me decía que debía dejarlo en la mesita de noche, pero cada mañana mi mano lo encontraba de nuevo. Odiaba ese reloj, y sin embargo, lo llevaba como un recuerdo prohibido a Suárez. Ese era su significado. Límites del campo de tiro. Una voz que dividía el mundo en carriles y me decía que me quedara en el mío. Cuando la tapa se cerraba de golpe, sonaba como un veredicto en la mañana en que hablé por primera vez con el capitán. Mateo Suárez comenzó con una cubierta de niebla marina baja y un viento ligero de izquierda a derecha, que jugaba con las veletas a 200 y 500 metros. Un equipo de fuerzas especiales llegó con maletas rígidas y bocas silenciosas. Documenté sus carriles y recorrí el trayecto para asegurar los marcos a 800 metros, las ráfagas sabían a sal. Doblé grapas con el pulgar en la madera para que no se resbalaran, un truco que aprendí después de perder un juego completo por un viento travieso, aun cuando regresaba trotando. Un hombre en la línea observaba la fata morgana como si fuera un idioma que respetaba. No hacía poses, parecía alguien que realmente escuchaba. Captó mi mirada, no con asombro, sino con la mirada tranquila de un artesano que nota a otro. Izquierda a derecha, 5 a 7. Dijo, se siente variable, a media distancia. Mantuve mi respuesta neutral, más fuerte detrás del árbol. Las veletas mienten los primeros 100 metros. Inclinó la cabeza. Una sonrisa delgada jugó en la comisura de su boca. ¿Disparas? Sacudí la cabeza, cambio blancos. Lo dejó ahí. Ann Rodríguez estaba teniendo dificultades. A través de la mira telescópica se veía una cadena irregular de agujeros, que vagaba hacia la izquierda como huellas en la arena mojada. Volvió a posicionarse, los hombros tensos. Presión del gatillo. Otro fallo, recorrí la línea, no para intervenir, sino para mantener los carriles despejados. Suárez declaró el campo frío para limpieza y se acercó mientras el cerrojo permanecía abierto. Mencionaste el bosque sin mirar, dijo. ¿Cómo lo sabías? Asentí hacia el terraplén. Escucha el contrachapado. Zumba diferente cuando las ráfagas fluyen a través del hueco. Las grapas en el carril 4 ya están vagando. Miró hacia el campo y asintió ligeramente. Por costumbre, medía a mis antiguos compañeros de equipo. Cuando alguien decía mi nombre, fingía no escucharlo. Cronometraba mis recorridos mientras sus rostros estaban enterrados en las miras telescópicas. Me había convencido de que el silencio significaba seguridad. Si me permitían barrer casquillos y engrapar papel, nadie preguntaría dónde había estado cuando una misión salió mal. Ann Suárez poseía el talento inquietante de notar cosas que otros pasaban por alto. Comenzó a revisar sus datos con preguntas tranquilas que me lanzaba, no para probarme, sino para tantear los bordes. La fata morgana se ve lenta a 800, dijo. ¿Sostener o ajustar? Ajustau 0. Doy sostén medio cuerpo de largo para el cambio en el medio, respondí antes de poder detenerme. No levantó la vista. ¿Estás segura de que no disparas? Hice un sonido indefinido y seguí adelante. Una tarde vio cómo se me cayó el reloj y golpeó el concreto. Nos agachamos juntos mientras limpiaba granos de arena del cristal viejo. Dijo, un regalo, respondí. ¿De? Mi padre. Estudió la rosa de los vientos, luego mi rostro. Luego, el viento para el final de la semana dejó de preguntar si disparaba y comenzó a formularlo en tiempo pasado. Cuando estabas en el arma, dijo en voz baja, ¿preferías ajustar
o sostener? ¿Tenías datos en una tarjeta o en la cabeza? Las preguntas golpeaban con precisión quirúrgica. Mantuve mi voz neutral. Cambio blancos, mantengo el tiempo. Me aseguro de que nadie engrape una mano a un marco. Dejó pasar la deflexión, pero sentí cómo crecía la presión, como una baja que se aproximaba desde el mar. El reloj golpeaba contra mi pierna. Tic, tic, tic. El sábado, después de la última secuencia de disparos, el viento finalmente cedió. Las veletas colgaban como brazos cansados. Suárez señaló el terraplén distante. «Predijiste las ráfagas correctamente todo el día», dijo. «Acertaste cada vez». Me miró como si desplegara un mapa que había estado doblado demasiado tiempo. «Creo que tu pasado no es el que llevas contigo». Sentí como el reloj se volvía frío contra mi muslo. El metal pesado como un secreto. Mi pasado pertenece donde no puede hacer más daño. Dijen sostuvo mi mirada un largo momento y asintió ligeramente. Un gesto que se sintió como el comienzo de algo que aún no podía nombrar en el disparo, viajó más rápido que el proyectil mismo. La noticia se extendió por la base Aguirre como un incendio. A la mañana siguiente, mi nombre estaba en conversaciones susurradas en la cafetería y en tiza, en las pizarras, frente a las salas de preparación a 3.600 metros. Impacto directo. Ese era un disparo que convertía a los tiradores en leyendas. Pero yo no era una leyenda. Era una ex soldado con un trabajo civil que engrapaba papel. Solo ese hecho ponía nerviosa a la gente. Y no pasó mucho tiempo antes de que comenzaran las preguntas oficiales, apilando archivos de cartón detrás de la oficina del campo de tiro. Cuando escuché mi nombre llamado bruscamente, Camargo, Camargo, adentro, ahora. El mayor Reyes estaba en la puerta, los brazos cruzados sobre el pecho, la mandíbula tensa. Como siempre cuando se preparaba para destrozar a alguien, Reyes era jefe de la oficina de seguridad, un hombre con reputación de nunca darle a nadie el beneficio de la duda. A la pequeña sala de conferencias olía a café quemado y polvo de papel. Reyes arrojó una carpeta sobre la mesa con un golpe sordo. ¿Sabes por qué estás aquí? Me mantuve firme. Porque hice un disparo que la gente no quiere creer. Reyes torció el labio. Porque disparaste con equipo militar que no deberías haber usado. Ya no estás en el ejército, Camargo. Trabajas aquí como supervisora civil del campo. ¿Quién te dio permiso para tocar ese Barrett? Sentí como la pregunta pesaba sobre mí. El capitán Suárez me entregó el rifle. Dije con calma. Me pidió que hiciera el disparo. Era su carril, su arma. Reyes entrecerró los ojos. ¿Cómo es que un ex soldado que cambia blancos pone una bala exactamente en el centro de una placa de acero? ¿A 3.600 metros en el primer intento? Ese disparo supera a nuestros mejores tiradores, Camargo. Está más allá del hombre cuyo récord acabas de romper. Abrí la boca para responder, pero Reyes me cortó con un gesto brusco de la mano. No tienes insignia. No tienes calificación actual y no tienes razón para estar cerca de una línea de fuego activa. A menos que estuvieras tratando de hacerte un nombre. ¿Sabes que la gente ya ha manipulado blancos? Han detonado explosivos. Han llamado a observadores que señalaban impactos falsos. ¿Entiendes la gravedad de la situación? Las paredes parecían cerrarse. Mis manos se apretaron a los lados, pero mantuve mi voz calmada. No hubo manipulación. Docenas de testigos. ¿Viste el blanco tú mismo? Reyes se inclinó hacia adelante, las palmas sobre la mesa. Lo que veo es a una civil con problemas disciplinarios que obtuvo acceso a equipo restringido. Esto no se ve bien, y vas a responder por ello. Cuando salí de la oficina, el pasillo parecía más frío que antes. La gente levantaba los ojos de sus escritorios y miraba rápidamente hacia otro lado cuando los miraba. Sentí como la historia se hacía más grande que la verdad más tarde. Ese día vi a mi padre cerca de las tribunas frente al campo de tiro. Probablemente ya se había enterado de la investigación. Las noticias se difunden más rápido entre aquellos que disfrutan verme fracasar. Me acerqué con cautela, esperando que al menos me escuchara. Dicen que hice trampa. Dije en voz baja. Ana al principio ni siquiera me miró, solo miraba los carriles. Finalmente exhaló por la nariz y dijo: no puedo culparlos. El disparo fue imposible. Yo también creo que fue suerte. Me quedé helada. Así que tú tampoco me crees. Se volvió
Su rostro era ilegible. Creo que acertaste el blanco, pero creo que confundes un momento extraordinario con la prueba de que perteneces de vuelta en la línea de fuego. No construyas tu vida sobre casualidad, Islam, vas a terminar decepcionada de nuevo. Sus palabras dejaron un dolor hueco en mi pecho. No iba a defenderme, nunca lo había hecho. Cuando me alejé de él, Mateo Suárez me interceptó cerca de los armarios de municiones. Tenía esa mirada tranquila en los ojos, una mezcla de preocupación y cálculo. Reyes, me llamó a su oficina. Está haciendo de esto más de lo que es, dijo. Tienes que entender algo. El récord que rompiste pertenecía a hombres que todavía llevan estrellas en sus cuellos. Construyeron carreras sobre eso. Tu disparo amenaza todo eso. Asentí lentamente, recordando su advertencia después del disparo Angolas. Esta era la tormenta. Entonces van a asegurarse de que nadie lo crea, dije. Y la mandíbula de Mateo se tensó. Exactamente. Y no dudarán en usar gente como Reyes para enterrar la verdad. Tienes que ser cuidadosa. Ahora estás sola. La realización se asentó como un nudo en mi estómago. Mi padre me había desestimado. Mi reputación estaba siendo destruida pieza por pieza, y comencé a entender que la bala no solo había atravesado un blanco, había perforado algo mucho más grande. Algo que aún no comprendía del todo. En esa noche me senté sola en mi apartamento, el reloj de bolsillo frío en mi mano. Hacía tic-tac suavemente, indiferente a mi miedo. Por primera vez me pregunté si no lo llevaba como un recuerdo de límites, sino como una advertencia de que pronto sería empujada más allá de los míos. Mateo me encontró después de que el campo de tiro quedó vacío ese día. Estaba en el cobertizo de mantenimiento, barriendo casquillos del piso de concreto hacia un balde de metal abollado. El sonido de la escoba sobre el piso era rítmico, casi reconfortante, hasta que lo vi parado en la puerta. Las manos en los bolsillos, los ojos buscando si había alguien más en Camargo, dijo en voz baja: necesitamos hablar. Me apoyé en el palo de la escoba. Si es sobre Reyes, ya lo sé. Ann quiere deshacerse de mí. Es más que Reyes, dijo Mateo, entrando y cerrando suavemente la puerta detrás de él. Hay un grupo de personas, llámalos como quieras, un comité, una red, que han invertido mucho en el récord que rompiste. No están felices de que seas tú quien lo reemplaza. Ya están moviendo hilos para borrar lo que hiciste. Un nudo frío se retorció en mi estómago. Borraran había testigos, Mateo en docenas de ellos. Sacudió la cabeza. Los testigos olvidan. Los récords pueden modificarse. Solo se necesita una declaración oficial de que el disparo nunca fue confirmado, y la historia será lo que ellos quieran. Van a enterrarte, Islan, silenciosa y completamente. Dejé la escoba a un lado. Las palabras se asentaron sobre mí como una manta de plomo. Entonces, ¿eso es todo? ¿Me dejo destruir porque son poderosos? El rostro de Mateo se endureció. No, te defiendes, pero tienes que ser inteligente. Mañana temprano te invito a un entrenamiento de largo alcance con mi equipo de fuerzas especiales. Habrá instructores experimentados y observadores. Suficientes ojos en la línea para que no puedan torcer lo que ven. Demostrarás lo que puedes hacer oficialmente. Frente a gente que puede confirmarlo, lo miré fijamente. Inseguran, ¿quieres que haga algún tipo de show de circo para tu equipo? No se trata de demostrarme nada a mí, dijo con calma. Se trata de protegerte. No puedes permitir que su versión de la historia sea la única que quede. Si logran desacreditarte ahora, nunca volverás a tener la oportunidad de limpiar tu nombre. Crucé los brazos. Pensé en los ojos entrecerrados de Reyes, en las palabras desdeñosas de mi padre que resonaban en mis oídos. ¿Y realmente crees que una sola demostración los detendrá? No, no lo hará, admitió Mateo, pero les hará más difícil descartarte. Tendrás testigos, documentación, obligarás a la gente a cuestionar la narrativa que Reyes y sus amigos quieren construir. Mi primer impulso fue rechazar. Odiaba la idea de volver al centro de atención. Odiaba el pensamiento de darles a esos hombres otra oportunidad de despedazarme si fallaba. Pero entonces recordé cómo Reyes me había mirado en su oficina, como si ya fuera culpable de algo que no había hecho.
Pensé en mi padre sacudiendo la cabeza y pronunciando la palabra suerte como una maldición. Enderecé los hombros. No voy a permitir que tuerzan la verdad otra vez. Dije, Mateo, asintió, casi como si hubiera esperado la respuesta todo el tiempo. Viénanse a las 5 en la puerta. No traigas nada excepto a ti misma y la ropa que llevas puesta. Mi equipo se encargará del resto. Hizo ademán de irse, pero se detuvo en la puerta. Una cosa más, agregó. Cuando hagas esto, tienes que entender lo que está en juego. La gente contra la que nos enfrentamos no le gusta perder el control. No se detendrán aquí ante ganarás enemigos poderosos. Sostuve su mirada. Ya los tengo. Mateo me asintió con respeto antes de desaparecer en la luz menguante. Me quedé sola con la escoba y el zumbido de las luces de neón sobre mi cabeza. Durante mucho tiempo me quedé allí, sintiendo el peso de la decisión que acababa de tomar, aun cuando finalmente cerré el cobertizo y volví a mi pequeño apartamento en la base. Metí la mano en mi bolsillo y sentí la forma familiar del viejo reloj de bolsillo. Lo sostuve un momento. Observé el latón empañado y la rosa de los vientos débilmente rayada. En la tapa la voz de mi padre resonó en mi memoria. El reloj te mantendrá puntual. Quédate en tu carril, Isla. Lo guardé de vuelta en el bolsillo y susurré no esta vez. A la mañana siguiente estaría parada en la línea de fuego, rodeada de hombres que habían construido sus vidas en nunca fallar, y les mostraría a todos que yo pertenecía allí. La siguiente mañana era fría y cortante cuando llegué a la puerta como Mateo me había indicado, el sol aún no había alcanzado el horizonte y el mundo estaba sumergido en tonos grises apagados. Mateo ya estaba allí, apoyado casualmente contra un Humvee, con una tabla sujetapapeles en la mano. Me asintió con la misma mirada tranquila y calculadora. Puntual, dijo. Zubia nos espera un día largo. Conducimos 10 minutos en silencio por un camino de grava que llevaba más profundo a una parte de la base. Aguirre que nunca había visto antes. El campo de tiro al que finalmente llegamos era enorme, más grande y más aislado que en el que yo trabajaba. Los carriles de tiro se extendían sobre colinas ondulantes. Discos de acero se alzaban a distancias que parecían casi imposibles. El equipo de fuerzas especiales ya estaba preparando rifles y ajustando ópticas. Salí del Humvee y sentí las miradas curiosas en mi dirección. Algunos hombres asintieron cortésmente, otros me miraron sin expresión. Como si quisieran decidir si era una ayuda o una carga. Mantuve la cabeza baja y me puse a revisar las veletas. Mateo aplaudió y se dirigió al grupo. Hoy haremos ejercicios avanzados de distancia. Todos saben por qué ella está aquí, dijo, y asintió en mi dirección. Ojos abiertos, aprendan algo. Formamos parejas de tiradores y observadores. Entonces noté que Rodríguez en el carril más lejano estaba teniendo problemas. Fallaba constantemente, sus disparos se desviaban hacia la izquierda y se distribuían irregularmente sobre el terraplén de tierra. Su frustración era claramente visible. Tiraba del cerrojo con más fuerza cada vez. Maldecía en voz baja y metía la siguiente bala en la recámara con demasiada fuerza. Campo frío. Campo frío, gritó Mateo. Después de un rato, todos retrocedieron y descargaron sus rifles. Fui al carril de Rodríguez, atraída por la tensión inconfundible en su cuerpo. Me notó de inmediato y se sobresaltó. Estoy bien, murmuró, colocando el rifle en el bípode. No estás bien, dije en voz baja. Estás presionando el rifle demasiado. Tu gatillo es brusco y tu cuerpo está inclinado demasiado hacia adelante. Estás luchando contra él en lugar de dejar que trabaje para ti. Me fulminó con la mirada, luego suspiró y miró hacia el campo. He intentado ajustar. ¿No? Funciona. Me agaché a su lado, consciente de mantenerme calmada. Déjame ver cómo te colocas detrás del rifle. Vaciló, luego obedeció y se acostó boca abajo de nuevo. Empujé su codo izquierdo 1 centímetro hacia afuera. Tu brazo de apoyo está demasiado debajo. Dale al rifle una base estable. Luego corregí su agarre y aflojé la tensión en sus hombros. Relájate aquí. Sosténlo como si estuvieras sujetando algo frágil. Demasiada presión tuerce el disparo. Siguió mis instrucciones, pero sentí su duda. Me arrodillé a su lado mientras se acomodaba en la nueva posición.
Presiona el gatillo hacia atrás suavemente. No anticipes el retroceso. Solo concéntrate en romper limpiamente la retícula. Disparó y el blanco de acero sonó suavemente en la distancia. Sus ojos se abrieron de par en par en Lady. Susurró. Otra vez, Dijen amartilló el cerrojo, se tomó su tiempo y presionó. Otro impacto. ¿Ves? Murmuré. Y... No fallaste porque no puedas disparar. Fallaste porque no estabas estable. Rodríguez me miró por primera vez y me quedé helada cuando vi un destello de reconocimiento en sus ojos. Era sutil, pero inconfundible. Camargo, dijo lentamente, como si saboreara el nombre. Te conozco. Servimos juntos. Mi estómago se hundió. Fue en Afganistán, continuó. Su voz baja. Esa misión de la que dicen que arruinaste. Yo estaba allí. Islambai, lo que pasó. Forcé mi rostro a permanecer neutral, aunque mi pecho se contraía. Te equivocas, dije con voz firme, pero sacudió la cabeza, la mirada de reconocimiento naciente todavía fija en mí. No, me acuerdo de que te culparon, pero no fue tu culpa. Las órdenes estaban confundidas de arriba a abajo y necesitaban un chivo expiatorio. Quise decir algo, pero él me interrumpió bruscamente. Rodríguez, este no es el lugar ni el momento. Concéntrate en el entrenamiento. Vaciló, luego asintió ligeramente. Sí, claro. Me puse de pie y retrocedí. Mi corazón latía salvajemente. El olor a aceite de armas y polvo colgaba en el aire. Pero todo lo que sentía era el peso del pasado presionando sobre mí. Las palabras de Rodríguez habían despertado algo en mí que había enterrado profundamente. Él había estado allí. Había visto lo que pasó a Mateo, declaró el campo caliente de nuevo, y los rifles ladraron al unísono. Mantuve mis manos ocupadas, ajustando miras telescópicas y revisando datos, pero mi cabeza daba vueltas. Quería preguntarle a Rodríguez qué recordaba exactamente, qué sabía, pero no podía permitirme llamar la atención. Aun cuando terminó el ejercicio, Mateo se me acercó en voz baja. Buen trabajo con Rodríguez, dijo. Lo calmaste. Dispara mejor cuando escucha. Asentí, ocultando el caos detrás de una expresión vacía. Gracias, pero por dentro era todo menos calmada. La comprensión de que Rodríguez había presenciado la misión que me traicionó podría cambiarlo todo. Sin embargo, tragué el impulso de averiguar más. No ahora, no aquí. Metí mi mano en el bolsillo y sentí el peso frío del reloj en mi palma. Su tic-tac era constante, indiferente. Cerré los dedos a su alrededor y me recordé mantener la compostura en sí. Rodríguez conocía la verdad. Encontraría una manera de escucharla más tarde. Por el momento, necesitaba mantener mi pasado bien cerrado. La gente contra la que luchaba no debía sospechar que todavía me quedaban piezas del rompecabezas por descubrir. Después del entrenamiento, el equipo guardó rifles y casquillos mientras Mateo despidió a los hombres con algunas instrucciones cortantes. El cielo se teñía de un naranja oscuro cuando llevé mi equipo a la oficina administrativa para verificar algo que me había estado molestando todo el día. La base Aguirre llevaba registros meticulosos de todas las actividades del campo de tiro, especialmente en ejercicios con munición real. Cada disparo era registrado por sensores digitales en el sistema de blancos. Mi disparo récord debería haber estado documentado en blanco y negro, con docenas de testigos y un registro digital completo. Había asumido que era inatacable, pero la advertencia de Mateo sobre manipulaciones me carcomía. Necesitaba ver el protocolo con mis propios ojos en la oficina. Las luces de neón parpadeaban suavemente mientras me conectaba al sistema. La interfaz era familiar, filas de fechas, nombres de tiradores y datos balísticos. Me desplacé hasta el día del disparo récord. Mi corazón latía hasta la garganta. La entrada debería haber estado allí, pero no estaba. Verifiqué la fecha 2 veces. A nada. Busqué mi nombre. Sin resultados. Había desaparecido lentamente. Me recosté hacia atrás, las manos apretadas en puños contra el borde del escritorio. No solo habían cuestionado mi credibilidad, habían borrado la prueba de lo que había hecho. Mi caja torácica se contrajo cuando la comprensión cayó sobre mí, como hielo. Sentí la presencia de Mateo antes de escucharlo. Estaba parado en la puerta, su rostro serio, mirando la pantalla vacía frente a mí. Lo estás buscando, ¿verdad? Lo borraron,
dije sin tono. Las palabras rasparon mi garganta. Entró a la oficina y bajó la voz. Te dije que lo harían. El récord que rompiste no pertenecía a cualquiera. Fue mantenido por un grupo de oficiales, hombres que hoy ocupan posiciones altas, algunos con estrellas en los cuellos. Ese disparo era parte de su legado, y los legados son una moneda valiosa en este mundo. Me volví hacia él, la ira parpadeando bajo mis costillas. Entonces simplemente me borran, actúan como si nada hubiera pasado. Mateo se apoyó contra el escritorio, los brazos cruzados. Exactamente eso hacen. No les importa la justicia ni los hechos, solo quieren preservar su propia reputación. Para ellos, eres una amenaza. Borrar datos, sembrar dudas, así es como neutralizan las amenazas. La voz de mi padre resonó en mis oídos. Tienes suerte, Isla, no confundas suerte con habilidad. Él también me había desestimado, y ahora todo el sistema seguía su ejemplo. No voy a permitir que se salgan con la suya, dije. Mi voz profunda y firme. Mateo me estudió atentamente. Entonces, tienes que ser más inteligente que ellos. No puedes simplemente quejarte con Reyes o alguien de su círculo. Lo descartarían como paranoia. Necesitas algo que no puedan borrar o negar. Asentí, la mandíbula apretada. Nuevas pruebas. Algo irrefutable. Exactamente, dijo. Pero cuando hagas esto, no puedes cometer ningún error. Solo tienes un disparo. La palabra error me golpeó más duro de lo que debería. Cometer errores no era una opción. Ni en el tiro ni en esta pelea apreté los puños. Entonces, no cometeré ningún error. No esta vez. Mateo inclinó la cabeza. Un destello de aprobación cruzó su rostro. Necesitarás testigos, no solo aquellos a los que se pueda silenciar, las personas correctas en el lugar correcto. Miré de nuevo la pantalla vacía. Mi reflejo flotaba en ella. Pensé en lo fácil que habían borrado la única prueba del disparo más importante de mi vida. Me creen invisible, dije en voz baja. Eso los hace descuidados. Voy a aprovechar eso. Mateo me asintió. Te ayudaré, pero tienes que entender que no se detendrán si tienes éxito. ¿Esto va a escalar? Que escale, dije, poniéndome de pie. Si me van a cazar de todos modos, también puedo darles una razón para tener miedo. Saqué el reloj de bolsillo de mi bolsillo cargo y hice rodar su peso en mi palma. Mi padre me lo había dado como símbolo de quedarme en mi carril, de respetar límites. Pero ahora era otra cosa. Un recordatorio de que se me estaba acabando el tiempo para recuperar mi nombre. Encerré la tapa con un chasquido agudo y encontré la mirada de Mateo. Cuando haga esto, dije, no puedo permitirme ni un solo error. Voy a disparar, y esta vez no tendrán dónde esconderse. La expresión de Mateo era indescifrable cuando se enderezó. Entonces empecemos a planear ahora. Borraron un récord. Nos aseguraremos de que el próximo sea demasiado grande para enterrarlo. Cuando salimos de la oficina, sentí el miedo burbujeando en mi pecho, pero debajo de él se formaba algo más duro en determinación. Me habían borrado una vez. Eso no volvería a pasar. La citación llegó antes del amanecer. Un mensaje escueto del mayor Reyes que me ordenaba presentarme en su oficina de inmediato. Mi estómago se contrajo cuando lo vi. No había razón para convocarme a esta hora a menos que algo hubiera salido terriblemente mal, aun cuando entré al edificio de seguridad. El aire estaba pesado con tensión. Reyes estaba sentado detrás de su escritorio, inclinado hacia adelante, las manos dobladas como un juez pronunciando sentencia. Dos policías militares armados estaban en silencio junto a la puerta, sus rostros fríos e inexpresivos. Camargo, dijo Reyes con voz cortante, ¿sabes por qué estás aquí? Me forcé a mirarlo a los ojos. No, señor, pero supongo que está a punto de decírmelo. Empujó una carpeta sobre la mesa. Anoche se activó la alarma de seguridad del arsenal. Durante la verificación, descubrimos que varias armas fueron retiradas sin autorización apropiada. Fuiste grabada entrando al edificio después de horas de servicio. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el pecho. ¿Eso? Es imposible. No estuve cerca del arsenal. Reyes levantó una ceja. Evidentemente disfrutaba el momento. ¿Entonces estás diciendo que las grabaciones de seguridad mienten? Apreté los puños a los lados. Estoy diciendo que estuve toda la noche en mi apartamento. Lo que sea que creas haber visto,
No fui yo. Se recostó en su silla. Una sonrisa apenas perceptible tiraba de sus labios. Interesante, porque tu expediente de desobediencia y problemas disciplinarios previos hace que esto sea bastante familiar. Parece que tienes un patrón de comportamiento, Camargo. Acceso no autorizado, decisiones imprudentes, negación de responsabilidad cuando te atrapan. Mi caja torácica se contrajo. Sus palabras me arrastraron 5 años atrás a la misión donde fui convertida en chivo expiatorio y casi llevada ante una corte marcial. Esto es una trampa, dije. Mi voz se volvió más dura. Y lo sabes. Y lo sabes. La sonrisa de Reyes se profundizó. Lo que sé es que la evidencia habla por sí misma. Si no puedes presentar algo convincente para probar tu inocencia, no me queda más remedio que recomendar cargos formales. Y ambos sabemos cómo termina eso para alguien con tu historial. Sentí cómo se cerraba la habitación. Los MP se movieron ligeramente, como si estuvieran listos para sacarme esposada. La voz de mi padre resonó en mi cabeza. Avergonzaste a esta familia, Isla. Reyes quería acorralarme, humillarme, arruinarme como antes, pero esta vez no estaba sola aun cuando salí del edificio. El aire frío de la mañana me golpeó como una bofetada. Mi mente se aceleraba, tratando de comprender cómo habían orquestado esto. Mateo esperaba cerca del estacionamiento. Su mandíbula estaba tensa cuando vio mi rostro. ¿Qué pasó? Me acusan de haber entrado al Arsenal, dije con voz tensa. Reyes afirma que hay grabaciones de mí allí anoche. El rostro de Mateo se oscureció. Grabaciones que probablemente no existen o fueron manipuladas. Asentí, pero si no puedo probarlo, estoy acabada. Van a exigir una corte marcial otra vez, exactamente como la última vez. Una voz detrás nos hizo voltear. Tal vez haya una manera. Rodríguez estaba allí, las manos profundamente hundidas en los bolsillos, mirando nerviosamente alrededor. Escuché lo que dicen de ti, y creo que puedo ayudar. Fruncí el ceño. ¿Por qué? Porque sé cómo se siente ser acusado injustamente, dijo en voz baja. Y porque estuve allí la última vez que te dejaron caer. En ese entonces, guardé silencio. No lo haré de nuevo. Mateo se acercó. ¿Qué tienes en mente? Rodríguez vaciló, luego bajó la voz. El Arsenal tiene cámaras ocultas. Los MPs no las publicitan, pero hay grabaciones de respaldo que no corren por el mismo sistema que controla Reyes Ansí. Llegamos a ellas, tal vez podamos probar que no estuviste allí. Mi corazón se aceleró. ¿Sabes dónde están almacenadas las grabaciones? Sí, dijo. Las vi una vez cuando tuve turno nocturno, pero tenemos que ser cuidadosos. Si Reyes se entera de que estamos investigando, destruirá toda evidencia antes de que podamos alcanzarla. Mateo me miró. Su mandíbula estaba tensa. Esto es arriesgado. Isla, si nos atrapan, dirán que estamos manipulando evidencia. Exhalé lentamente. No tenemos opción. Si no limpio mi nombre, estoy acabada. Y no voy a permitir que me destruyan otra vez. Rodríguez asintió brevemente. Entonces vamos esta noche. Te mostraré dónde está el sistema de respaldo, pero tenemos que ser rápidos. Sentí el peso familiar del reloj de bolsillo en mi bolsillo, el metal frío contra mi muslo. El tic-tac parecía más fuerte que de costumbre, un recordatorio de que el tiempo se estaba acabando. Encontré la mirada de Mateo y dije, no voy a ser engañada otra vez. No, esta vez, ¿encontramos esas grabaciones o estoy acabada? No, contradijo, solo asintió una vez, cortante y decidido. Entonces asegurémonos de conseguirlas. Por primera vez desde las acusaciones de Reyes, sentí algo diferente al miedo. Sentí determinación. Habían puesto la trampa, pero no volvería a ser su chivo expiatorio. Esta vez contraatacaría en esa noche. La base estaba silenciosa. Rodríguez nos guió a través de un túnel de mantenimiento que corría debajo del Arsenal. El haz de su linterna parpadeaba sobre tuberías y paredes de concreto. Mi corazón latía más fuerte en mi pecho con cada paso. No deberíamos estar aquí, y si alguien nos atrapaba, Reyes nos destruiría por manipulación de evidencia. Rodríguez se detuvo frente a una puerta de acero cerrada y echó un vistazo sobre su hombro. ¿Por aquí?
Susurró, sacó una pequeña tarjeta llave del bolsillo y la pasó por el lector. Después de mi último turno, nunca la devolví. La puerta hizo clic y nos deslizamos hacia una pequeña sala de seguridad llena de servidores y monitores. El zumbido de la electrónica llenaba el espacio. Rodríguez fue directamente a una terminal en la esquina y tecleó rápidamente. Mientras Mateo hacía guardia en la puerta, me posicioné para poder ver la pantalla. Aquí, dijo Rodríguez finalmente, accediendo a grabaciones de video archivadas. Navegó a la noche del supuesto robo en el Arsenal. A mi estómago se contrajo mientras veía el pasillo familiar aparecer en el monitor. Avanzamos rápidamente a través de horas de pasillos vacíos, hasta que una figura apareció en la puerta del Arsenal. Era el mayor Reyes. En silencio observé cómo se conectaba al arsenal y desactivaba deliberadamente un sensor antes de entrar. Unos minutos después apareció otra figura, un hombre que no había visto en años, pero cuyo rostro estaba indeleblemente grabado en mi memoria: en el general Domínguez, uno de los oficiales de alto rango que había supervisado la misión que destruyó mi carrera. Rodríguez maldijo en voz baja. Te tendieron una trampa. Apenas lo escuché, porque mi atención estaba pegada a los siguientes momentos de la grabación. Reyes y Domínguez hablaban en voz baja. Sus voces eran ininteligibles, pero su intención era clara. Estaban colocando evidencia en el arsenal. Mis manos se apretaron en puños a mis lados. Habían inventado todo, exactamente como antes. Entonces vino el golpe que me quitó el aliento. Otro hombre entró en el encuadre. Mi padre. Retrocedí tambaleándome y casi tropiezo contra el rack de servidores. Pausa, dije con voz ronca. Rodríguez congeló la imagen. No había duda posible. Mi padre estaba parado hombro con los hombres que me habían destruido hace 5 años. Se veía más viejo, más agotado de lo que lo recordaba, pero su postura era familiar, rígida, imponente. El video continuó y vi cómo firmaba un documento que Domínguez le entregaba. Una sola línea trazada sobre la página, su nombre en tinta negra bajo las palabras orden de confidencialidad. No podía respirar. Él lo sabía. Susurré. Todo este tiempo sabía lo que me habían hecho. Mateo se acercó, su rostro tenso. Isla, dijo, pero no pude dejar de mirar la pantalla. A mi padre había elegido proteger la reputación de la familia en lugar de defenderme. Había visto cómo me convertían en chivo expiatorio. Su firma selló mi destino. El dolor cortaba profundo, se retorcía en mi pecho, pero me forcé a mantener la calma. No voy a contraatacar, dije finalmente con voz firme, aunque mis manos temblaban. Voy a hacer que admitan públicamente lo que hicieron. Esa es la única forma en que esto termina. Rodríguez me miró con incertidumbre. Podemos publicar estas grabaciones, la gente vería todo. Sacudí la cabeza. Todavía no. Si actuamos demasiado pronto, dirán que las grabaciones fueron manipuladas. Torcerán todo como siempre. Tenemos que establecer el marco, forzarlos a enfrentar la verdad cuando no tengan escapatoria. Mateo me estudió un largo momento, luego asintió lentamente. Tiene razón. Si queremos derribar a Domínguez y Reyes, necesitamos evidencia irrefutable y testigos que no puedan silenciar. Me sequé una lágrima de la mejilla antes de que pudiera caer. La traición ardía, pero la enterré profundamente. La encerré detrás de un muro de determinación. Las decisiones de mi padre eran suyas. Si ahora permitía que este dolor me controlara, volverían a ganar. Usamos el entrenamiento, dije. Hacemos imposible negar mis habilidades, y cuando llegue el momento correcto, sacamos la verdad a la luz. No podrán borrarme 2 veces. Rodríguez asintió seriamente, cerró la terminal y copió las grabaciones en un dispositivo de almacenamiento seguro. Esto aún no ha terminado, Isla, ni cerca. No, estuve de acuerdo en voz baja, aferrándome al dispositivo como a un salvavidas. Pero la próxima vez, no serás tú quien esté ante la corte, sino ellos. Cuando nos escabullimos de vuelta por el túnel de mantenimiento, el peso de la revelación presionaba sobre mí como una fuerza física. La firma de mi padre se repetía una y otra vez en mi cabeza, pero me negué a romperme. Había sobrevivido a sus mentiras una vez. Esta vez me aseguraría de que la verdad los destruyera a ellos.
A la mañana siguiente me desperté antes del amanecer con el sabor a hierro en la boca. Mi estómago se rebelaba mientras me ponía el mismo equipo que había usado incontables veces, pero esta vez se sentía como una armadura. Mateo me condujo en silencio al campo de tiro. La tensión era casi palpable aun cuando llegamos. Todo era diferente. En lugar de la disciplina silenciosa habitual, había una multitud. Docenas de soldados, instructores y oficiales llenaban las tribunas. El aire zumbaba con anticipación. Como siempre antes de que alguien sea juzgado, Anreyes estaba al frente en el centro, flanqueado por el general Domínguez. Mi padre estaba junto a ellos, los brazos cruzados, el rostro de piedra. Sentí su mirada como un peso sobre mí. Si esperaba intimidarme, había elegido el día equivocado. Anreyes dio un paso adelante. Su voz sonora. Hoy Camargo tendrá la oportunidad de demostrar si su supuesto disparo récord fue legítimo o una casualidad. Atacará 3 blancos a distancias extremas bajo condiciones de viento cambiantes. El fracaso resultará en su descalificación permanente de todos los campos de tiro futuros, civiles o de otro tipo. En otras palabras, aprobar o desaparecer. Asentí una vez, negándole la satisfacción de una reacción. Mateo me llevó a la línea de fuego, donde un Barrett 50 descansaba sobre su bípode, brillando bajo la luz de la mañana. El viento ya silbaba en ráfagas, cambiando de dirección impredeciblemente mientras el sol se elevaba sobre el horizonte. Alguien había hecho esto imposible. Los blancos están colocados a 2.800, 3.200 y 3.600 metros, anunció el oficial del campo. Los 3 deben ser acertados en secuencia exacta, sin segunda oportunidad. Me acosté boca abajo detrás del rifle. La tierra fría presionaba contra mis costillas mientras ajustaba mi cuerpo. Mi padre estaba parado directamente detrás de las tribunas, las manos profundamente hundidas en los bolsillos. No asintió. No frunció el ceño, solo observaba, y su rostro permanecía indescifrable. Mateo se agachó a mi lado y murmuró: puedes hacer esto, confía en ti, confía en ti. Le lancé una breve mirada y luego alineé mi mira telescópica. El primer blanco parpadeaba en la Fata Morgana a 2.800 metros. La veleta cerca de la línea de fuego se agitaba perezosamente hacia la izquierda, pero la distante giraba hacia la derecha. Variable, conocía este tipo de ráfagas de viento. Dividían el carril en 2, cambiaban de dirección entre el tirador y el blanco. Mis manos se movieron automáticamente, ajustando elevación y corrección de viento lateral. Detrás de mí murmuraba la multitud. La voz de Reyes cortó el murmullo. Puedes disparar cuando estés lista, Camargo. Inhalé lentamente, llenando mis pulmones por completo. El viento rozó mi mejilla, cambiando de izquierda a derecha y de vuelta otra vez. Mi ritmo cardíaco se ralentizó mientras me sintonizaba con el ritmo del rifle. El mundo se fundió en la retícula, la distancia, los cálculos en mi cabeza. Esto no se trata de venganza, me recordé. Se trata de la verdad. Presioné el gatillo. El rifle retrocedió y la bala gritó por el carril. ¡Impacto! Gritó alguien. Un clic metálico flotó de vuelta a través de las ráfagas. El primer blanco había caído. No me permití ni un momento de alivio. Inmediatamente giré el rifle hacia el segundo blanco a 3.200 metros. La Fata Morgana era aún más fuerte aquí, distorsionando los contornos del disco de acero. Mis dedos se apretaron más firmemente sobre la culata mientras veía el pasto a media distancia doblarse. El viento ahora era más rápido, casi impredecible. Corregí de nuevo. Esta vez sostuve justo al lado del centro para compensar una ráfaga que quería jalar la bala hacia abajo. Otra respiración, una presión lenta del gatillo. El disparo se liberó, después de una pausa larga y agónica. Resonó el clic metálico, 2 impactos de 2. La multitud se agitó ahora. Un parpadeo de incredulidad recorrió las tribunas. Sentí el peso de la mirada de mi padre en mi nuca, pero no levanté la vista.
El tercer blanco era aquel que todos creían que no podía acertar. Completos 3.600 metros. Mi cuerpo permaneció completamente quieto mientras realineaba la mira telescópica. El viento era impredecible, soplaba con fuerza, luego se detenía. Aquí era donde los tiradores fallaban. ¡Último disparo! Gritó Reyes. Inhalé y exhalé. Sentí como cada músculo de mi cuerpo se relajaba. Mi mundo se redujo a la retícula, la distancia, los cálculos en mi cabeza. Esto no era venganza. Me recordé. Se trataba de la verdad. Presioné el gatillo. El retroceso del rifle rasgó mi hombro, pero me mantuve firme detrás de la mira telescópica. El proyectil cortó el aire, luchando contra ráfagas que querían desviarlo del curso. El tiempo se ralentizó. Cada segundo se extendió hasta que casi pude sentir la bala luchando. Entonces resonó el tintineo del disco de acero distante. Un impacto perfecto. La multitud estalló. Los jadeos se convirtieron en ovaciones, luego en gritos emocionados que rodaron como truenos sobre el campo de tiro. ¿Alguien realmente silbó? Algunos de los tiradores más jóvenes se daban palmadas en los hombros. Su incredulidad se transformó en celebración abierta. No me moví al principio. Me quedé acostada, respirando con calma y dejando que el sonido me envolviera. Mis manos finalmente se relajaron cuando me puse de rodillas. Mateo estaba inmediatamente a mi lado, sonriendo por primera vez en días. «Los callaste a todos», dijo en voz baja. Me puse de pie lentamente. Sacudí el polvo de mis rodillas y me volví hacia la multitud. El rostro de Reyes estaba pálido, su mandíbula tensa mientras intentaba mantener la compostura. Domínguez murmuraba algo bajo su aliento, pero no pude entenderlo en el ruido. Entonces mis ojos cayeron sobre mi padre. Estaba apartado de los demás, las manos todavía en los bolsillos, su expresión indescifrable. Por un latido pensé que apartaría la mirada, pero no lo hizo. Sostuvo mi mirada, y por primera vez en años no había desprecio en ella, ni desafío, ni rechazo. Solo silencio. Rompí el contacto visual primero, negándome a dejar que este momento me quebrara. No se trataba de L.E. El oficial del campo anunció los resultados oficialmente. Su voz temblaba ligeramente mientras leía las distancias e impactos. Los 3 blancos acertados con precisión. Récord confirmado. El aplauso estalló de nuevo, pero apenas lo escuché. Mi enfoque ahora era como un cuchillo. Reyes y Domínguez susurraban juntos, visiblemente sacudidos. No habían esperado que tuviera éxito, y ahora su plan se desmoronaba ante los ojos de sus colegas. Mateo se inclinó hacia adelante, su voz apenas audible. «Los tenemos a la defensiva. Ahora es el momento». Asentí. Mi mano rozó el bolsillo con el dispositivo de almacenamiento oculto donde habíamos guardado el material de prueba, la prueba de su conspiración, la prueba de la complicidad silenciosa de mi padre. Pero aún no estaba lista para encenderlo todo. Me acerqué a la línea de fuego, el júbilo se desvaneció detrás de mí y pasé directamente frente a Reyes. Sin una palabra en cambio. Fui directamente hacia mi padre. Ahora estábamos a solo unos metros de distancia. Esperé que dijera algo, cualquier cosa, pero permaneció en silencio. Su silencio pesaba más que cualquier acusación. «No necesito tu aprobación», dije en voz baja, «pero voy a obtener la verdad». Su mandíbula se tensó, pero no se apartó. Me di la vuelta y regresé con Mateo y Rodríguez. El peso de la energía de la multitud en mi espalda, a la verdad estaba cerca. La sentía como el viento en mi espalda. Y por primera vez en años no temía lo que vendría. El disparo perfecto había destrozado sus dudas. El siguiente haría colapsar sus mentiras. El campo de tiro todavía zumbaba por la demostración de tiro cuando hice mi movimiento. Mateo y Rodríguez me flanqueaban mientras caminábamos por el campo de entrenamiento, llevando el pequeño dispositivo de almacenamiento encriptado como un arma. La sala de reuniones ya se estaba llenando de oficiales, suboficiales experimentados y soldados que habían estado en la prueba. Di un paso adelante sin esperar una invitación.
Conecté el dispositivo al display central y dejé correr las grabaciones. Al principio hubo silencio mientras el video granulado llenaba la pantalla. Reyes entrando al arsenal después de horas de servicio, desactivando sensores, seguido por el general Domínguez. Luego apareció mi padre, firmando la orden que me condenó hace 5 años a nubo jadeos. La habitación cobró vida con susurros y maldiciones murmuradas. Esto está manipulado, gruñó Reyes desde atrás. Su rostro estaba pálido, pero su voz era cortante y autoritaria. ¿Quieren hacernos creer que deben creerle más a una ex soldado caída que a 2 oficiales altamente condecorados? Me volví lentamente y sostuve su mirada. Puedes contarles lo que quieras, Reyes Ampero, ese eres tú en la pantalla. Esas son tus manos colocando evidencia. Me tendiste una trampa en ese entonces, e intentaste hacerlo de nuevo. Ahora Domínguez se puso de pie. Su presencia fue suficiente para silenciar a media sala. Suficiente. Ladró. Esto termina aquí. No vamos a arrastrar por el barro la reputación de esta institución debido a la obsesión de una mujer por reivindicación. La voz de Mateo cortó como una cuchilla a través de la habitación. ¿Llamas a eso reivindicación? Yo lo llamo mentiras. No podemos llamarnos soldados si protegemos la corrupción en lugar de confrontarla. La habitación se dividió en segundos en 2 bandos. Algunos asentían en acuerdo. Sus voces se hicieron más fuertes. Ella merece justicia. Otros sacudían la cabeza y murmuraban sobre proteger al ejército y no ventilar la ropa sucia en público a un capitán más atrás. Gritó, ¿prefieren destruir carreras que seguir adelante? ¿A quién beneficia eso? Mis manos se apretaron en puños, pero mi voz permaneció calmada. Seguir adelante no borra lo que pasó. Solo asegura que le suceda a alguien más. No tienen que elegirme a mí, tienen que elegir la verdad. El debate escaló a una discusión abierta. Algunos oficiales exigían una investigación interna, otros exigían destruir las grabaciones. El rostro de Domínguez se endureció con cada segundo. Se volvió hacia mi padre, que permanecía en silencio en la esquina, y dijo en diles, lo que cuesta si esto sale a la luz pública. Mi padre no respondió. Reyes entró al pasillo. Esto termina ahora, gruñó. Entrega el dispositivo o te arrepentirás. Me mantuve firme. No, si lo quieres, tendrás que quitármelo aquí, frente a todos. La habitación quedó en silencio. La tensión era tan densa como alambre de acero. Entonces la voz de Mateo resonó de nuevo, ahora más baja pero penetrante. Si dejamos que esto corra, ¿qué somos entonces? ¿De qué sirve la bandera en el hombro si ni siquiera podemos reconocer la diferencia entre lealtad y cobardía? Eso fue suficiente para inclinar la balanza. Poco a poco los soldados se alejaron de Reyes y Domínguez y se acercaron más a mi lado. Rodríguez se unió a mí al frente, la mandíbula firmemente cerrada. Vi lo que hicieron hace años, dijo a la sala. Guardé silencio entonces. No esta vez, digo la verdad. La multitud se movió decisivamente. Domínguez se dio cuenta de que estaba perdiendo el control. Intentó terminar la sesión, pero una teniente coronel de la oficina del inspector general se levantó del área trasera. Este material de video será revisado al más alto nivel, dijo con determinación. Hasta entonces, el general Domínguez y el mayor Reyes quedan relevados de sus funciones con efecto inmediato. Reyes explotó en protestas, pero los MPs ya se estaban moviendo para escoltarlo a él y a Domínguez fuera. Cuando la sala se vació, Mateo estaba a mi lado. Su voz baja. «Lo lograste. Lo lograste. Ahora no pueden enterrar esto». Asentí, pero no me sentí triunfante. Me sentía vacía, porque incluso cuando la verdad se extendía, no podía borrar de mi cabeza la imagen de mi padre firmando ese papel. Más tarde esa noche encontré a mi padre esperando fuera de los cuarteles. Solo bajo una farola parpadeante, se veía más pequeño de lo que lo recordaba, los hombros encorvados, las manos profundamente hundidas en los bolsillos de su chaqueta. Cuando me vio, no habló de inmediato. Quería decir esto antes de que alguien más lo haga, dijo finalmente. Su voz ronca, metió la mano en su bolsillo y sacó el viejo reloj de bolsillo que yo había llevado durante años.
Me lo ofreció. El metal brillaba bajo la luz tenue. Estaba equivocado, Isla, en todo. Al principio pensé que estaba protegiendo el nombre de la familia. Pensé que si guardaba silencio, si firmaba el papel, conservaríamos nuestra dignidad. Pero todo lo que hice fue traicionarte. Puse la reputación del ejército por encima de mi propia hija. Su voz se quebró, y por un momento se veía como un hombre al que le habían quitado todo en lo que creían. Lentamente extendí la mano y tomé el reloj. Su peso ahora se sentía extraño. Me lastimaste, dije en voz baja. Más de lo que Domínguez o Reyes podrían jamás. Lo sé, susurró. Y no espero... perdón. Solo necesitaba decirte que estaba equivocado. Isla. Debí haber confiado en ti. Miré el reloj, cuyas manecillas marcaban medianoche. Siempre había sido un símbolo de sus expectativas. Su creencia en límites de los que nunca pude escapar. Ahora se sentía como otra cosa. Un recordatorio de la verdad que él había ignorado. La venganza no me interesa, dije finalmente. No necesito que sientas lo que yo sentí, pero le debemos algo más grande que el orgullo. Debemos la verdad, asintió, tragando con dificultad. Tienes razón, y estaré a tu lado cuando sea momento de enfrentar las consecuencias. Retrocedí, sosteniendo el reloj firmemente en mi palma. No, dije, esta es mi carga. Tú haces lo que creas correcto, pero no buscaré venganza. Dejaré que la verdad hable por sí misma. Parecía querer decir más, pero me di la vuelta y me alejé. Mis botas crujían suavemente sobre la grava. El viento era fresco en mi rostro y llevaba los sonidos distantes de la base que se acomodaba para descansar. Encerré mi mano más fuerte alrededor del reloj. Sus bordes se clavaban en mi piel. Aún no había terminado. Habría audiencias, investigaciones, titulares, pero por primera vez en años me sentía fundamentada. No necesitaba destruir a las personas que me habían lastimado. La verdad ya estaba haciendo eso. Y en cuanto a mi padre, no sabía si alguna vez podría perdonarlo, pero sabía que no permitiría que la ira determinara quién me convertiría. Esta vez elegiría la justicia. Las audiencias avanzaron más rápido de lo que cualquiera esperaba. Después de que las grabaciones fueron verificadas por investigadores independientes, Reyes y Domínguez no tenían terreno donde pararse. Sus protestas sonaban huecas mientras oficiales de alto rango leían los cargos en conspiración, falsificación de evidencia y abuso de autoridad. Al final de la semana, ambos hombres fueron degradados y escoltados silenciosamente fuera de la base. El mismo día, el ejército reabrió oficialmente el expediente de la misión que destruyó mi carrera 5 años atrás. La investigación reveló la verdad que había cargado sola todos esos años. Había sido convertida en chivo expiatorio. Para proteger una estructura de comando que ponía la imagen por encima de la supervivencia, el informe no solo restauró mi nombre, sino que también expuso las fallas que habían costado vidas civiles. Un sargento primero que no conocía me entregó la decisión final en una pequeña sala de conferencias. «Esta oficia Omenchi es onerada o señorita Camargo», dijo, empujando una carpeta sobre la mesa. Su historial de servicio está limpio, sus condecoraciones restauradas y puede, si desea regresar, ser readmitida en las fuerzas especiales. Miré fijamente la carpeta. El peso de las palabras se filtraba lentamente en mí. Mi nombre, mi reputación, mi honor, todo restaurado con un trazo de pluma. Pero en lugar de alivio sentí algo más tranquilo, más constante. Gracias, dije, y cerré la carpeta sin abrirla. Pero no voy a regresar. El sargento se veía sorprendido. Señora, con su habilidad. El apodo Valquiria. Sacudí la cabeza. Agradezco la oferta, pero ya no necesito un título para saber quién soy. Asintió una vez, como si lo entendiera, y me dejó sola con la carpeta. La tomé brevemente en mi mano, y luego la guardé en mi bolsillo. No era el papel lo que contaba, sino la libertad que había encontrado al no buscar más.
La validación de otros al apodo Valquiria ya se había extendido por las filas. Un reconocimiento silencioso de mis disparos perfectos en el campo de tiro, pero tampoco necesitaba eso. Tenía lo que necesitaba: un autocontrol, claridad y la certeza de que finalmente se había hecho justicia. Un mes después, entré al campo de tiro de la base militar Aguirre de nuevo, ya no como cambiadora de blancos, sino como instructora recién nombrada. El olor familiar a polvo y pólvora me recibió como a un viejo amigo. Los estudiantes estaban parados en la línea de fuego. Sus rifles brillaban bajo la luz de la mañana. Uno de los más jóvenes, un recluta nervioso, apenas lo suficientemente mayor para afeitarse, luchaba por encontrar su postura. Me arrodillé junto a él y hablé suavemente en: relaja tus hombros. Estás luchando contra el rifle. Deja que trabaje para ti. Exhaló temblorosamente e hizo lo que dije. El siguiente disparo acertó exactamente. Mejor, dije asintiendo. ¿Sientes esa sensación? Sonrió avergonzado y se volvió de nuevo hacia el blanco. Metí la mano en mi bolsillo y sentí el metal frío del reloj de bolsillo de mi padre. Una vez había sido un símbolo de límites, pero ahora era otra cosa, un recordatorio de que solo yo misma podía definirme. Lo sostuve hacia el joven soldado. Aquí, dije, toma esto. Parpadeó hacia mí. Señora, ¿estás segura? No dejes que nadie te ponga límites, respondí. Los récords pueden romperse, la reputación puede ser tomada, pero la justicia, si la eliges, nunca desaparece. Mantén esto contigo y nunca te perderás. Lo tomó con cuidado. La cadena brillaba bajo la luz del sol. Gracias, susurré. Me puse de pie y retrocedí. Observé cómo enderezaba los hombros e hizo otro disparo. La bala esta vez acertó más cerca del centro. Un silencioso sentimiento de satisfacción me llenó. No la descarga de adrenalina que una vez busqué, sino algo más profundo. Mateo apareció a mi lado, las manos en los bolsillos. Estás encontrando tu camino aquí, dijo con una pequeña sonrisa. Sí, admití, se siente correcto. Permanecimos en un silencio cómodo, mientras los estudiantes continuaban disparando. El aire estaba lleno del fuerte estallido de los rifles y el suave arrastrar de botas en la arena. Dejé que mi mirada vagara hacia el horizonte. El sol de la mañana pintaba las colinas de dorado. Me sentía más ligera, no porque las cicatrices hubieran desaparecido, sino porque había aprendido a vivir con ellas antes de que nos despidamos. Me gustaría saber, ¿dónde estás mirando esto ahora? ¿Es una mañana tranquila con una taza de café caliente, o una noche tarde donde historias como esta te hacen compañía? Déjanos saber en los comentarios. Leemos cada uno con gratitud. Y si esta historia tocó tu corazón, entonces por favor considera suscribirte al canal, no solo para escuchar más historias como esta, sino para ser parte de una comunidad que todavía cree en la bondad, la sanación y las segundas oportunidades. Gracias por pasar tu tiempo con nosotros hoy. Donde quiera que estés, esperamos que lleves esta historia contigo. Y recuerda, a veces el milagro no toca a tu puerta. Espera en silencio hasta que estés lista para abrir tu corazón. Cuídate mucho, y nos vemos en la próxima historia. Envolví mi atención al joven recluta en la línea. Calmó su respiración, ajustó su puntería y presionó el gatillo. La bala acertó exactamente, y sonreí en silencio, satisfecha.